Buenas noches a este jueves bioético, donde tendremos el formato de webinar. Hoy, a los 20 años de la reforma que creó el sistema de seguridad social, queremos analizar cuáles han sido los resultados de la reforma en la equidad, en el acceso y los resultados de salud de la población. Tenemos una invitada muy especial, a quien agradecemos desde la Comisión Nacional de Bioética por aceptar nuestra invitación. Bienvenida, Magdalena. Muchas gracias. Magdalena Arrate es fundadora de Plenitud, investigadora, experta internacional en economía de la salud y seguridad social. Ha realizado contribuciones especiales al desarrollo metodológico, al análisis de los resultados y a la institucionalización de las cuentas nacionales de salud en varios países. Es miembro del Grupo Técnico Asesor de la Base de Datos Global de Gasto en Salud, de la Organización Mundial de la Salud, que elabora datos de gasto y financiamiento a la salud que se publican en las estadísticas mundiales de salud de la OPS, OMS y en World Development Indicator del Banco Mundial. Magdalena es asesora técnica del Observatorio de Seguridad Social, un proyecto de INTEC y Fundación Plenitud. Ha publicado varios libros y numerosos artículos y capítulos de libros. Ha sido consultora de diversos organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, la OPS, la OMS, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y la Universidad George Washington. En su carrera ha ocupado importantes posiciones en el gobierno dominicano, incluyendo la Junta Monetaria de la República Dominicana. Magdalena nos realizará una presentación y posteriormente iniciaremos un diálogo sobre los aspectos más relevantes de la misma. Gracias, Magdalena. Ya es tu turno, te cedo el micrófono y de nuevo gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a participar en este evento, el cual para mí es muy satisfactorio porque realmente desde hace mucho tiempo estoy bien interesada en el tema de la seguridad social, desde sus inicios, y realmente se cumplen justamente el domingo 9 de mayo, se cumplen 20 años de la misma, de haberse promulgado. Justamente se cumplen 25 años también de que se lanzara este libro, Salud, Visión de Futuro, que se hizo en el año 1996, el cual contenía los elementos básicos de la reforma de salud que luego se transformó luego de un gran proceso de consulta a nivel nacional que se llevó a cabo por varios años, concluyó con la ley 8701. En el año 2017 yo publiqué este libro que dice Salud, Visión de Futuro 20 años después, lo hecho en el año 2016, el cual recogía los 20 años desde la publicación del otro libro, de los lineamientos de la reforma. Ahora ya cumplimos 20 años del inicio con la ley 8701 y es momento como de pensar en qué hemos avanzado y en qué nos falta todavía. Entonces, tengo, bueno, una cosita que quería decir también, que el 9 de mayo se cumplen
19 años del decreto que consagra a Fundación Plenitud como una asociación sin fines de lucro. O sea que un año después de la ley 8701 hubo un decreto con el cual la partida de nacimiento de Fundación Plenitud. O sea que hay una coincidencia ahí también. Bueno, enormes contribuciones que ha hecho al país y a nivel internacional también y al tema, sin duda, ¿no? Bueno, pues voy a comenzar entonces compartiendo la pantalla con una presentación sobre este tema. Adelante. Me avisan. Adelante. Ah, muy bien. Bueno, muy bien. Primero, ver cómo estaba el sistema de salud previo a la reforma en el año 2001 y las razones por las cuales se decidió hacer esta reforma. Teníamos solamente un 6% asegurado dentro del Seguro Social, que era de tipo monopólico, que tenía sus propios proveedores y solamente para los asalariados y sin sus familias. Este hecho generó el que se crearan las llamadas igualas médicas privadas, que son las entidades, las aseguradoras previas a la existencia de la ARS, que ya en esa época tenían un 12% de la población. Y claro, para los empleados de las empresas formales de mayores posibilidades, y lo que implicaba también una doble cotización, porque esas empresas pagaban al seguro social y además pagaban a los seguros privados. Y el sistema público era un sistema abierto, como tradicionalmente se ha dado en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, financiado vía impuestos, pero que estaban excluidos de los sistemas de aseguramiento y tenía muchos problemas de calidad en los servicios. En esa época decíamos que el sistema de salud tenía el problema de la ineficacia, porque los indicadores de salud eran pobres, inequidad, porque no garantizaba servicios a todas las personas, baja protección financiera, o sea, la protección financiera es algo básico en un sistema de salud porque se supone que las personas no deben gastar excesivamente de su bolsillo ni tener problemas luego al final del mes para pagar sus gastos normales de consumo y pueden incluso empobrecerse, y pagaban muchísimo directamente a proveedores privados porque había falta de confianza en el sistema público, lo cual fue medido con encuestas de satisfacción de usuarios que se hicieron en el mismo año 96. También el personal de salud estaba insatisfecho y había muchos problemas de gobernabilidad, huelgas permanentemente. También ineficiencia, un sistema fragmentado, ausencia de coordinación y articulación, y por supuesto los costos siempre van en aumento. Entonces en el 2001 se aprueba, el 9 de mayo del 2001 se aprueba la reforma de salud. Esta reforma entra al poco tiempo, en el 2013, el régimen subsidiado y el contributivo, porque siguen los problemas y las luchas entre los actores, realmente entra a fines del año 2007. Las características de esta reforma es el tema de los principios de la competencia regulada, muy de moda en esos años 90, y además por el hecho de que en el país ya existía un fuerte sector privado, tanto en la provisión como en el aseguramiento. Los principios eran de separación de funciones, de las 4 funciones básicas del sistema de salud, como las divide la OMS, básicamente la rectoría, financiamiento, aseguramiento y provisión deberían estar separadas, y el sistema se fundamenta en una rectoría pública y la provisión de servicios y el aseguramiento permiten la competencia, o sea, es tanto pública como privada.
La población asalariada tiene acceso a proveedores y aseguradores privados con y sin fines de lucro que compiten por los afiliados. Y la población pobre sin empleo está asegurada al SENASA, se crea el SENASA, una aseguradora pública destinada fundamentalmente a proveer servicios a la población del régimen subsidiado, pero que también tiene permiso para tener su régimen contributivo y contrata, aunque inicialmente solamente contrataba proveedores públicos, poco a poco ha ido contratando también proveedores privados. Entonces, como consecuencia de la aprobación de la Ley 8701, se crea un conjunto de organizaciones, instituciones para operar el sistema, como fundamentalmente vinculadas con la función de financiamiento, que es la que mejor se logra desarrollar con la reforma. Ahí está el Consejo de Seguridad Social, la CISALRIL, la Tesorería, Unipago, las ARS, el SENASA. Bueno, ahí hay un error, perdón, porque lo vamos a ver después. Al principio, como habíamos dicho, es solo el 6% de la población, con esa se empieza. Prácticamente hay que decir que en estos años de funcionamiento del sistema, prácticamente no se ha avanzado en la reestructuración de la provisión pública ni en la organización de la provisión privada. Este es uno de los problemas donde más retraso tenemos con la reforma. Sí se ha logrado la separación de la rectoría y del financiamiento y de la contribución en el régimen y de la provisión en el régimen contributivo. Sin embargo, en el subsidiado, a pesar de que teóricamente así estaba previsto que todo el financiamiento o la mayor parte, porque depende de los lugares y de problemas específicos de cada parte del país, la mayor parte del financiamiento debía ser a través del SENASA, o sea, vía la demanda, pero eso todavía falta mucho. Y también se ha avanzado poco en todo lo que es regulación de la competencia en el mercado, porque no hay un sistema permanente de definición y costeo del paquete de beneficios, no hay un sistema permanente e institucionalizado de evaluación de tecnología, y la función de inteligencia sanitaria y rectoría siguen siendo muy pobres. Aquí tenemos el logro principal de la reforma y es el tema de la afiliación. Uno de los aspectos del logro de la cobertura universal es la afiliación. Y en eso, como vemos en ese número del año 2006, que corresponde en realidad a enero del 2007, y al final ya todos los demás son a diciembre de cada año, vemos cómo se produce entre el 2006 y el 2007 un salto fundamental. Este salto fundamental en el aumento de la cobertura, estas cifras son en porcentaje de la población, se debe a que las personas que estaban afiliadas a las igualas médicas pasan a partir de fines del 2007 a estar afiliadas a las ARS. Entonces hay un cambio en la estructura del financiamiento que en lugar de ser privado, como era en el pasado, pasa a ser público. La afiliación comienza público, digamos, porque el sistema es un sistema público financiado con cotizaciones obligatorias. Antes era privado porque la gente compraba los planes de su bolsillo. Entonces, la afiliación aumenta de manera importante hasta el año 2010. De ahí en adelante es paulatino, sigue aumentando, pero de manera paulatina, hasta el 2020, que como todo el mundo sabe, el presidente Abinader se propuso afiliar 2 millones de personas al régimen subsidiado, y con esto se da un salto hasta alcanzar el 95% de la población. O sea que en el tema de afiliación prácticamente estamos logrando la cobertura universal. Pero
falta otras cosas, falta que los servicios se provean y que tengan la calidad y que la gente esté protegida, o sea, que no tenga gastos excesivos por atender su salud. Ahí todavía no hemos llegado. Entonces, hay que señalar que la legislación dominicana consagra la atención primaria en salud como el eje central de articulación del sistema, con la adopción de un enfoque de prevención y establece el primer nivel como puerta de entrada. Esto está basado en toda una serie de iniciativas internacionales de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, y el país se ha comprometido a eso y lo ha puesto en todas sus leyes, está en todas, está en la ley 8701, está en la estrategia de desarrollo, está en el modelo de atención que ha aprobado el Ministerio de Salud Pública, etcétera, según el cual cada persona está obligada a inscribirse a una UNAP. Además, también, según varias resoluciones del Consejo de Seguridad Social, desde el año 2011, incluso creo que en el 2012, lo puso como obligatorio que tenía que hacerse de esta manera, y sin embargo eso no ha ocurrido. Se supone que las personas están obligadas a inscribirse a una UNAP o a una PCS, la que se defina, pero eso nunca se concretizó. En muchos países esto es territorial, o sea, se hace en la unidad que está más cerca del domicilio, y generalmente se trata de un equipo multidisciplinario que provee una serie de servicios, sobre todo preventivos y de promoción de la salud, además de seguimiento, sobre todo de casos de personas con problemas de salud. Y en el caso del régimen contributivo, se supone que las ARS deberían organizar esto, hay mandatos que las obligan, pero tampoco se ha logrado ponerse de acuerdo en cómo se haría esto. Entonces, por eso decimos que hay promesas incumplidas en cada uno de los regímenes. En el caso del subsidiado, tenemos que hay un déficit muy grande de estas unidades o centros de atención primaria. Algunos han dicho que se necesita el doble de lo que realmente existen. Ha habido estudios, inclusive realizados por entidades del sector privado, que señalan que la calidad es sumamente pobre. Por ejemplo, un estudio que realizó ADESA en el 2019 decía que la mayor parte no estaban habilitados y que solo el 30% cumplía con las condiciones mínimas para operar. Todas las cifras que he visto del Ministerio de Salud Pública sobre la habilitación de los centros de salud muestran que la mayor parte de los centros públicos de salud no están habilitados. En el caso y solo la mitad de los privados, eso fue una cifra que vi en el 2018. No sé cómo estará la situación actualmente. Otro tema grave que tienen esas unidades de atención primaria es que están dirigidas por pasantes, que a lo mejor prestan atención hasta las 11 de la mañana y ya, listo. Hay mucha rotación, los establecimientos están muy cerrados la mayor parte, y claro, los fondos que se le asignan, según todos los estudios que hemos realizado, son muy insuficientes. En el régimen contributivo también, bueno, en el subsidiado también van a las emergencias. La gente cuando tiene un problema de salud se va a la emergencia del hospital porque ahí le van a resolver. Pasa mucho en el contributivo también. Tampoco se ha implementado el primer nivel como puerta de entrada. Como sabemos, las ARS tienen prohibida la integración vertical, pero tampoco se ha logrado acuerdo con los proveedores privados para organizar esto. Y tampoco pueden hacerlo con los públicos porque no tienen la capacidad resolutiva. O sea, ha faltado un esfuerzo para llegar a un acuerdo sobre con qué mecanismos poner esto en práctica. Tenemos las grandes carencias en el ejercicio de la función rectora, no solo del ministerio, sino también del Consejo de Seguridad Social. De hecho, la CISALRIL en el año 2018 entregó una propuesta al Consejo de Seguridad Social sobre cómo implementar la atención primaria en salud y el primer nivel como puerta de entrada.
incluyendo cálculos de costo. Y esta propuesta fue una solicitud del Consejo realizada el año anterior. Y la propuesta introducía una innovación importante, que era coberturas garantizadas para algunas intervenciones básicas. En este caso, la hipertensión y la diabetes, como ustedes saben, son enfermedades que tienen una alta carga de enfermedad, que son el preludio de complicaciones extremadamente costosas que producen las mayores tasas de mortalidad. Entonces, una cobertura garantizada significa que a lo largo del ciclo de vida, las personas que tienen estos problemas, se les garantiza todo lo básico de sus prestaciones sin necesidad de copagos, incluyendo medicamentos. Esta propuesta, sin embargo, a pesar de que fue realizada desde el 2018, nunca fue discutida ampliamente. Y aparentemente, o sea, el Consejo de Seguridad Social tampoco yo no sé si la haya discutido internamente, pero no, como que no la ha puesto en agenda y no la ha aprobado, porque hay intereses en pugna dentro de este Consejo. En resumen, la República Dominicana, bueno, este es un tema ampliamente conocido, es un país que durante muchísimos años ha crecido enormemente, más que la mayor parte, más que prácticamente todo, salvo Panamá, que va ahí al mismo tiempo, que todos los demás países de Latinoamérica. Ha experimentado reducción de la pobreza, pero los indicadores básicos de salud siguen siendo bien pobres. Y la explicación es, en parte, fondos reducidos asignados a la salud, pero además hay graves problemas de gestión, ineficiencia, problemas de calidad. Para mí, falta de voluntad política de arreglar esas cosas, porque hay instituciones públicas que funcionan en este país, pero en el sector salud eso está plagado de falta de cumplimiento, gobernabilidad, no hay régimen de consecuencia. De hecho, no se puede decir que sea un sistema de aseguramiento en el régimen subsidiado. Y bueno, esta falta, y también, bueno, no se ha podido implementar el modelo de atención como está consagrado en la legislación, en el marco legal dominicano. Aquí les traigo algunos indicadores de desempeño del sistema de salud, indicadores básicos para la Organización Mundial de la Salud. Dice que los resultados finales de un sistema de salud tienen que ver con la mejoría en ciertos indicadores básicos y la protección financiera, es decir, que no haya una carga excesiva para los hogares, el cuidado de la salud. Y estas gráficas hemos escogido la mortalidad infantil, por ejemplo, y vemos que no ha mejorado la situación. Entre 34 países de las Américas, entre el 2001 y el 2019, que es el último año para el cual hay datos, la República Dominicana sigue en la cola. Ocupa la posición 30, entre 30 en el 2001 y 31 en el 2019. O sea que inclusive ha empeorado un poco relativamente, pero sigue en la cola. La mortalidad neonatal, que es también sumamente importante, peor aún, ahí hemos pasado de la posición 27 a la 32. Aquí hay dos países que no tenían datos. También en la cola, solamente Haití y Dominica están peor. Y en mortalidad materna, que estábamos en la posición 12 de 32 países, o sea que estábamos en el medio, en el año 2001 hemos pasado a la 23, o sea que hemos empeorado de manera sustancial. En cuanto a protección financiera, pasa algo similar. A pesar de todos los esfuerzos realizados, la República Dominicana sigue teniendo una elevadísima proporción de gasto de bolsillo en salud,
que, que prácticamente se resiste, si bien es cierto que ha reducido proporcionalmente entre el 2001 y el 2018, que es el último año para el que hay datos, todavía sigue por arriba del 40%. Hay que decir que se considera que cuando el gasto de bolsillo es superior al 20% del gasto corriente de salud, se estima que seguramente hay probabilidades de que ocurran gastos catastróficos y empobrecedores. Estos son indicadores más específicos, pero se necesita, no hay tantas estadísticas comparativas a nivel internacional para presentárselo. Entonces, como conclusión, la protección financiera es pobre. A pesar de que ha aumentado el financiamiento público, no ha sido capaz de cambiar la estructura global ni de reducir este gasto de bolsillo. Además, hay compra de planes complementarios. Se supone que el seguro familiar de salud debería cubrir prácticamente la mayor parte de las necesidades de salud de la población y sin embargo no lo hace y por lo tanto la gente busca planes complementarios. Y también hay presión por para que se compren servicios que no están cubiertos, incluyendo medicamentos y uso de otras tecnologías, porque no hay una regulación del uso de tecnologías médicas, que cada vez hay más y nuevas y más caras. En el régimen subsidiado, a pesar de que si viene alguien y lee el marco legal dominicano, resulta que es el mismo paquete de servicios, que es exactamente lo mismo, pero sin copagos y con suministro de medicamentos. Teóricamente tiene mayor protección financiera, pero en la realidad no es así, porque se racionan igual los servicios y la calidad es muy pobre, hay colas, hay ausencia de personal cuando hay que prestar los servicios, las horas de atención son reducidas, la infraestructura es pobre y hay carencias de medicamentos, insumos y tecnología. También grandes diferencias de financiamiento en el régimen subsidiado y el contributivo. Ahí está en el año 2018 el per cápita del régimen contributivo con relación al del subsidiado y en ese momento se hizo una estimación de los fondos vía la oferta y puede observarse que el financiamiento del régimen subsidiado, aún contando con los presupuestos históricos, sigue siendo inferior. Aquí tenemos cómo ha evolucionado el financiamiento desde el año 2004, que es el primer año para el cual existen cuentas de salud en la República Dominicana, a pesar de que hay unas estimaciones de la OMS desde el año 2000. Ahí tenemos cómo la línea gris es el régimen contributivo, que se ve un aumento sustancial a partir del 2006, que llega a un pico en el 2009 y luego sigue aumentando paulatinamente hasta el 2017. Ya, o sea, cuando tengamos la gráfica del 2020, pues dará otro salto hacia arriba. Tenemos los esquemas privados con una línea amarilla, que son básicamente los seguros voluntarios, que como se ve en el 2005 estaban más altos, bajaron y ahí se han mantenido más o menos al mismo nivel. Y puede verse el régimen subsidiado abajo, que prácticamente está estancado, que no ha aumentado en todo ese periodo. A pesar de que ha aumentado tanto la afiliación, el financiamiento es muy bajo. Y la fila de la de arriba muestra los pagos directos de los hogares, que son muy elevados y siguen, y han seguido, no han bajado. En resumen, si queremos guiar al país hacia la cobertura universal,
con equidad y sin excesiva carga financiera, se necesita más recursos. No hay la menor duda. Estamos el financiamiento público, incluyendo la seguridad social, es un 2.8% del PIB. Y la OMS o la OPS, el país ha firmado un acuerdo con la OPS de que debe aspirar al 6% del PIB. El financiamiento público debe llegar al 6% del PIB y propone que al menos el 30% de esto sea asignado al primer nivel de atención. Estamos sumamente lejos de esa meta. Es indispensable la reestructuración de la red pública, eso se dijo desde el primer día, eso se sabe desde hace 20 años, eso no se ha hecho, para que pueda ofrecer los servicios incluidos en un plan básico de salud que esté diseñado adecuadamente de acuerdo a las necesidades prioritarias de salud de la población y además garantizándole a esta una salud integral. También el tema del pago de los proveedores, que tiene que ser reestructurado, reorientado a promover e incentivar el modelo de atención y todo el sistema de referencia y contrarreferencia, sin el cual no se puede hablar de atención primaria. Y este proceso tiene que ser monitoreado de cerca, que ese es un papel fundamental de la función rectora. Entonces, algunas ideas para mejorar el desempeño del sistema de salud. Una es tomar la decisión de implementar el primer nivel como fuerza de entrada en los dos regímenes, utilizando proveedores públicos y privados, ponerse de acuerdo en cómo hacerlo, articular la población alrededor de un PBS que esté conformado según las prioridades nacionales, superar la mentalidad de dividir redes públicas y redes privadas, tratando de que todos los proveedores tengan la calidad necesaria y que se especialicen de acuerdo a ciertas funciones, ¿no? Y que satisfagan las necesidades de la población. Y mejorar implementar y organizar las redes de atención, implementar el modelo de atención propuesto por el Ministerio de Salud Pública, mejorando la infraestructura, pero sobre todo la gestión. También está el tema, por ejemplo, otro tema que se puede pensar también es cambiar la forma en que se financien las asociaciones sin fines de lucro que prestan servicios de salud. En lugar de darle fondos a la oferta, así simplemente, posiblemente lograr que se hagan acuerdos a través de SENASA, por ejemplo, de acuerdos de gestión y que entreguen determinados servicios a la población del régimen subsidiado. Si no, no tiene sentido. Si no van a entregar servicios a la población más vulnerable, pues no tiene sentido que el gobierno lo financie. Obviamente se necesita dar seguimiento continuo a la calidad de los servicios, estableciendo un sistema permanente de indicadores que midan el desempeño. Y también clave es implementar un sistema de gestión clínica. Y como básicamente el expediente digital único, que debería ser utilizado por todos los proveedores, independientemente de que sean públicos o privados, y que pudiera realmente darse seguimiento a la población a través de todo el sistema de salud. En el caso del financiamiento, la idea sería modificar el PBS para que incluya garantías de servicios para atender, que eso está en la propuesta de la CISALRIL, eso está en un estudio que hizo el Consejo de Seguridad Social en el año creo que 2016, que financió el BID con una firma internacional, en el cual se propone y se costea además cómo hacerlo, un conjunto de servicios prioritarios para que sea posible entregarlos de manera integral y sin copago, teniendo siempre en cuenta, obvio, la sostenibilidad del financiamiento, ¿no? A largo plazo del sistema de salud. Y al mismo tiempo establecer un sistema de compra estratégica que sea permanente, institucionalizado, como existe en otros países,
donde se estudian todas las tecnologías, medicamentos que están constantemente surgiendo y que el país y que se sustenta, se efectúa uniendo las capacidades del sector público y de las universidades, de la academia, centros de investigación, para que se escojan las tecnologías que estén reconocidas científicamente y que además tengan un costo accesible y que sean modernas. Y entonces de esta forma también se puede establecer una cápita realista para el sistema subsidiado y trasladar al SENASA parte del financiamiento vía la oferta. También, bueno, esto sería lo mismo, ¿no? El financiamiento de los hospitales y de los centros públicos, o sea, que sea a través del SENASA. Con relación al régimen contributivo subsidiados, cuando se concibió, se tenía la idea de que dada la alta informalidad del trabajo en República Dominicana, iba a ser hasta un límite que se iba a poder financiar el sistema. Sin embargo, no ha sido nunca puesto en práctica. No sé si será muy complejo, no sé si se han hecho los estudios, pero se tiene que tomar la decisión o de implementarlo o si se elimina, modificar normas de acceso de diferentes poblaciones que estén en el régimen subsidiado, porque es posible que haya gente que no pertenece a las categorías, a ciertas categorías expresadas en el SIUBEN, que tiene ingresos superiores a X categorías, que pudieran pagar a lo mejor en el punto de, o sea, que se buscara la forma de que esas personas aporten. Otro tema que se ha hablado y que se podría estudiar es el tema de los llamados impuestos al vicio, como el alcohol, el tabaco, las bebidas chatarras, dulces, etcétera, que quizá, como se va a hablar de reforma fiscal próximamente, pudiera ponerse ese tema también. Otro tema dentro de la función de financiamiento es modificar la base de cotizaciones. Ya esto sí implica modificación de la ley. La mayor parte de las medidas en el Seguro Familiar de Salud no necesitan modificar la ley, sino que se necesita que se cumplan, que se hagan las cosas. Pero sí hay algunas que sí. Por ejemplo, y si se modifica la ley, entonces valdría la pena que en lugar de que la base de cotizaciones sea el salario, sea el ingreso. Pero claro, eso también implica que la DGI mejore sus habilidades de identificar las empresas y las personas para que, y todo, hay mucha elusión y mucha evasión, tanto de impuestos como de pagos a la tesorería, ¿no? Todo eso tiene que ser mejorado. El otro tema también es que el seguro de salud sea obligatorio, o sea, que sea obligatorio tener un seguro de salud. Eso también sería una modificación de la ley. Y ya sea a través del empleador o directamente, pero que esto es básico y que hay muchos planes complementarios que realmente a lo mejor no serían necesarios si el plan básico ofreciera lo que debería ofrecer. También, bueno, finalmente, tal como ya hemos dicho, hemos alcanzado el 95% de afiliación, pero esto es solamente formal por ahora. Se necesita una cobertura financiera efectiva y se necesita costear cuántos recursos adicionales se requieren para lograrlo. En términos de la función de rectoría, terminando prácticamente, esta tiene tres vertientes principales: el tema de gobernanza, todo lo que es planeación estratégica, sistema de monitoreo, etcétera, superando la visión limitada de público y privado, porque la rectoría es para todo el sistema, no solo para el sistema público. Y el otro aspecto es la inteligencia sanitaria, que es muy pobre en el país, o sea, toda la producción de datos, la situación de salud, vigilancia epidemiológica, todo lo que es
recursos, gasto, costo, cuentas de salud, tarifa, precios, en fin, todo esto se necesita información y prácticamente no existe. Y luego la regulación y supervisión de los siguientes actores, definiendo las reglas y haciéndolas cumplir. Estas funciones básicas de la rectoría del sistema de salud han sido descuidadas por décadas. Si bien es cierto que se logró separar la rectoría de la provisión cuando surgió el Servicio Nacional de Salud, pero el Ministerio de Salud Pública no ha logrado cumplir con su verdadero papel, que es guiar de manera estratégica todo el sistema. Aparte de que el Ministerio de Salud Pública tiene a su cargo la provisión de servicios colectivos, que también son bastante deficientes. Entonces se necesita también estimar cuánto se requiere para hacerlo efectivamente y que se incluyan en el presupuesto de cada año. Con eso concluyo. Muchas gracias. 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 Bueno, no sé si, bueno, ya. Muchísimas gracias, Magdalena, por la amplia, profunda y enorme detalle de lo que ha pasado, que no es mucho, y lo que ha dejado de pasar, que sí, definitivamente es mucho, lo que no hemos hecho. O sea que como país, que como sector, bueno, y la seguridad social no es solo salud, ¿no? Aunque es un componente importante, sino que es mucho más amplio, como tú muy bien lo has abordado. Tenemos muchos desafíos, tenemos muchos retos. Han pasado 20 años y definitivamente yo creo que tenemos la tarea pendiente y la tenemos que hacer. Si bien la mayoría de las preguntas, tú la has respondido de alguna manera, me gustaría como destacar algunos aspectos y escuchar, digamos, de nuevo, y quizá de una manera así bien sintética y puntual, tu respuesta. Por ejemplo, con respecto al seguro familiar de salud, ¿no? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hemos hecho bien? ¿No? Los aspectos que hemos dejado de hacer, tú lo planteaste muy bien, pero ¿qué hicimos bien? ¿Y en qué aspecto nos hemos quedado rezagados frente a otros países de la región? Y pensamos, por ejemplo, que copiamos a Colombia, y la información que tenemos es que Colombia ha logrado disminuir el gasto de bolsillo, que nosotros no. Entonces, y otros países con otros modelos han logrado mejores resultados de salud que lo que nosotros hemos logrado, que definitivamente, al contrario, por los datos que nos has presentado, definitivamente ha habido un deterioro en indicadores fundamentales, ¿no? En la mortalidad infantil, materna, neonatal, y en otras situaciones de salud estamos en peores condiciones, ¿no? Que unos años, ¿no? Aunque hubo una mejoría al principio, me imagino, de todo este proceso, bueno, me imagino, no, lo sé, el hecho de mejorar cobertura, sin duda, que es un punto bueno, pero tú has dicho con bastante claridad todo lo que está pendiente para que esa sea una cobertura real, ¿no? Entonces, ¿qué nos comentaría con respecto a qué hemos hecho bien, ¿no? Y todas esas cosas que todavía están pendientes. Bueno, hay muchas cosas que están bien hechas, fueron bien hechas. Primero, te voy a decir que no fue una copia exacta del modelo de Colombia, definitivamente no. Se tomaron muchos elementos del modelo de Colombia, como el tema de las ARS, pero hay que decir que en el caso dominicano se creó un sistema de recaudación de las cotizaciones y de pago a las ARS
excelente, o sea, que funciona muy bien. Y no es descentralizado, o sea, en Colombia tenía las EPS tenían que cobrar las cotizaciones. Aquí se creó un sistema centralizado. O sea que, por otro lado, se creó un plan básico de salud único y teóricamente igual para todo el mundo. Y el sistema tiene aspiración de universalidad, o sea, todos esos aspectos son aspectos positivos. Se crearon toda una serie de instituciones públicas que funcionan bien y que han venido funcionando y funcionan bien en 20 años. Entonces, en el caso del régimen contributivo, recuerden que lo que teníamos era unos seguros privados que tenían que si la persona llegaba a cierta edad la sacaban, que si tenía una preexistencia eso no se lo cubrían, tenía un montón de exclusiones, en fin. Entonces eso ya no es así. Bueno, en los planes complementarios puede ser, pero en el plan básico, en el seguro familiar de salud, no es así. Entonces, ¿qué ha faltado? Que se le dé las prestaciones a las personas. Ahora, ¿por qué creo yo que los indicadores no han mejorado? Bueno, porque el grueso de la población dominicana es pobre y está en el régimen subsidiado, ¿verdad? La mayoría actualmente, el último cálculo que hice, son el 58% de la población está en el régimen subsidiado. Si el sistema, la reforma mejoró mucho todo lo que organizó bien el tema del financiamiento, pero se quedó totalmente atrás en la provisión de los servicios. Así es. Y ahí es que está la base, porque si eso no funciona, si no funciona la salud colectiva, si no funciona el nivel primario, si no funciona todo lo que da servicio al grueso de la población, pues entonces, ¿qué va a pasar? No van a mejorar los indicadores. Hay países pobres, como El Salvador, por ejemplo, que hizo una reforma mucho más limitada. Sigue teniendo un sistema fragmentado, pero hizo una reforma exclusivamente de la provisión. Le puso muchísimo dinero y muchísimos recursos al primer nivel de atención y ha mejorado muchísimo. Entonces, todas esas cosas, o sea, yo siempre digo que el sistema que uno tenga, cualquiera que sea, puede dar buen resultado. El asunto es que se aplique adecuadamente. Magdalena, y la expectativa de vida en el país ha aumentado, ha mejorado. ¿Se le pudiera atribuir a los cambios que aunque muy limitados han ocurrido en estos años? Yo no creo, porque la verdad es que una vez hice un estudio sobre ese tema de cuáles son los factores que más influyen en la expectativa de vida y no tienen que ver con los servicios de salud. Son factores que tienen que ver con los determinantes de la salud, que tienen que ver con el nivel de ingreso, con la falta de pobreza, con el acceso al agua potable, eso es clave, y a los servicios de alcantarillado, con la educación, esos factores estilos de vida que normalmente se denominan determinantes de la salud, es ahí donde está la clave para mejorar la esperanza de vida. Y con respecto al tema de la equidad, ¿no? ¿Tú piensas que, aunque con todos los defectos que hemos observado, ¿no? ¿Se ha avanzado en el acceso, en la equidad en el acceso de los servicios? Bueno, realmente yo diría que no, prácticamente no, porque como veíamos, se ha avanzado un poco, pero no lo que, o sea, es demasiado tiempo, o sea, debía haber sido mucho más. Y el problema es el tema del gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es exageradamente alto, es uno de los más altos de Latinoamérica. Más que duplica el mínimo que te decía recomendado por la OMS. Entonces, ese es un problema serio, muy serio, y tiene que ver con el hecho de que no haya primer nivel de atención que funcione,
con el hecho de que el costo de los medicamentos es, no hay ningún, eso no se maneja y la gente lo tiene que cobrar de su bolsillo. Tiene que ver con el hecho de la cultura médica, que la persona va a una consulta y algo así como el 90% sale con una receta. En fin, ese es el problema. También falta de liderazgo y de rectoría del sistema de salud. Bueno, si tú tuvieras que mencionar, digamos, como los 3 desafíos principales que en este momento, digamos, deberíamos como país estar abocado de manera inmediata, ¿no? Y para los próximos meses y años, ¿qué tú sugerirías? Bueno, no sé los 3, pero yo voy a decir uno. Para mí, el tema del primer nivel de atención, pero no como puerta de entrada solamente, sino dentro de una estrategia de atención primaria, ¿no? O sea, que tenga el fortalecimiento de las redes integradas de servicio, que tenga los mecanismos de referencia y contrarreferencia, que sea posible darle seguimiento a la población a lo largo de su ciclo de vida, que sea factible prevenir y todo eso. Para mí ese es el principal. O sea, si eso se lograra hacer, y que conste que casi todo lo demás casi vendría por añadidura. Por añadidura. Pero el tema es que no se puede pensar en que en una puerta de entrada para evitar costos. No es eso. Porque un primer nivel de atención que funcione tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y la OPS, es parte de una estrategia de atención primaria que está integrada al resto del sistema. Es una forma es un mecanismo que permite darle seguimiento a las personas durante toda su vida, que realmente la protege, que le provee los servicios que necesita y los cuidados y los medicamentos, etcétera, ¿no? Y que le avisa cuando se tiene que poner una vacuna o cuando se tiene que hacer una prueba diagnóstica, en fin, que está atrás de la persona para que se cuiden. Entonces, eso, hay muchas formas de hacerlo, o sea, no tiene que ser necesariamente con que haya que invertir en la UNAP y qué sé yo, bueno, sí, creo que sí hay que hacerlo, pero hay muchas formas, porque también pudiera ser un paquete de servicios. Que lo que pasa es que tienen que ponerse de acuerdo. El gobierno tiene que tomar la decisión de que lo quiere hacer y luego sentarse con cada uno de los actores involucrados que se oponen y que digan por qué o cómo se podría hacer y que traten de llegar a un acuerdo de cómo implementarlo. Claro, definitivamente que sí. En estos días, el Colegio Médico está organizando una serie de protestas contra las ARS, ¿no? Para que se le aumente el pago de los honorarios a los médicos. ¿Es un problema de las ARS o de los médicos que cobran altos copagos? A propósito, ¿no? De que las ARS han cumplido su rol como intermediario en el sistema. Bueno, en realidad sí, vamos por partes. O sea, el rol de la ARS no es un rol de intermediario, o puede que lo sea, pero no es el rol que debiera tener. O sea, la ARS se supone que sea el ente que compra los servicios y que administra, que organiza el sistema. Si solo es intermediario, pues entonces no está cumpliendo con su función. Ahora, tampoco son las ARS las que pueden cambiar eso. Eso es el Consejo de Seguridad Social. O sea, hasta donde yo sé, es el que fija las tarifas. Ahora, es cierto que son bajas y estoy de acuerdo con que las aumenten, pero lo que yo no estoy de acuerdo es con que le hagan huelga a nadie, porque el que sufre es el paciente. La población. No es la ARS la que está sufriendo, es el paciente. Entonces, no estoy de acuerdo con esos métodos de lucha.
Definitivamente. Ellos creo que la respuesta que dieron fue esa, que no les tocaba a ellos, No que les era toca, que claro el que no. consejo, Y ellos lo ellos saben. respondieron. O sea, los del colegio médico saben muy bien que quien tiene que tomar esa decisión es el consejo. Y ahora, el consejo no lo puede tomar a lo loco tampoco, porque bueno, necesita, lo mismo que hablan con la prueba del COVID y todo eso, bueno, pero se puede saber cuánto costaría incluir en el paquete, porque para eso la CISALRIL tiene un departamento de estudios actuariales y pueden saber cuánto se podría añadir. O sea, todas esas cosas, hay capacidad técnica en el país para decir cómo se pueden hacer las cosas, pero el asunto es que las quieran hacer. Así es. Bien, entonces, hoy estamos hablando de reformar la reforma de la seguridad social, ¿no? ¿Qué debemos reformar, no? ¿Es una cuestión de reforma o es una cuestión de voluntad política? Para mí es de voluntad política. Yo creo que se ha dicho mucho de otras cosas que hay que hacer. Hay muchos estudios técnicos que te orientan en un camino. Hay muchas otras cosas que requieren estudios adicionales, por supuesto, pero creo que siempre lo que ha faltado ha sido voluntad política. Bien, pero tengo entendido que hay una propuesta de reforma de la ley en la Cámara, ¿no? Bueno, pero tengo entendido, sí. que falta realmente, lo más probable que faltará mucho para mejorar, ¿no? Y además habría que buscar bastante consenso, ¿no? Pero fíjate que a mí me parece que está bien que haya una reforma, estoy de acuerdo, sobre todo por el tema de pensiones, que ahí hay muchos problemas más, pero en el tema de salud no es tanto lo que habría que reformar de la ley, lo que hay que implementarla. Okay. Mejorar realmente. Hay aspectos que sí, que sería bueno, ya que se va a hacer una reforma de la ley, pues mejorar ciertas cosas, pero no es lo clave para lograr mejorar el sistema de salud. Bueno, Magdalena, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por tu intervención, por tu respuesta. Estamos a nombre de la Comisión Nacional de Bioética, te damos las gracias y para mí ha sido un gusto compartir contigo este rato. Igualmente, gracias a ustedes también. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos y los seguimos esperando los jueves bioéticos. Estén atentos a nuestra programación, que todos los jueves tenemos alguna actividad. Gracias, buenas noches.